Bueno, pues aquí estamos en la estación de Bucarest. Ha costado un poco llegar, hemos llegado más apretado que un dedo en esa parte del cuerpo. Y nada, os voy a enseñar un poco el tren soviético en el que estoy. Por cierto, hace más calor que dentro de un kebab practicando lo que viene a ser el acto al lado del troncho. Este es mi camarote. Aquí tenemos la ventanita. Bandera de Moldavia, acá hacia donde vamos, señores, nos vamos a Chisinau. Aunque los billetes lo pone todavía en ruso, pone Chisinau. Hemos abierto esto para que entre un poco de oxígeno. Nos quedan 13 horas metidos aquí dentro. Bueno, seguimos en este tren, hace aproximadamente 1 grado menos que en el infierno. Y vamos a ver qué tal son los baños. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Hay un fuerte aroma. Creo que todos sabemos qué aroma me refiero, no hace falta describirlo. Ajá, hay un enchufe ahí, hay una pastilla de jabón, ojo al dato. Y ese agua la voy a utilizar ahora mismo para echármela por encima. Dios santo, chaval, qué calor hace aquí dentro. Una cosa guapa de los trenes soviéticos es que la forma de tirar la cadena es esta. Es este pedal aquí que le pegas. Entonces si te sale una mierda así muy fea, muy apestosa, le puedes pegar un patadón a esto así, ¡pum! Y la tiras, la mandas a tomar por culo a la vía y ahí se queda para siempre. Bueno, haciendo gala de unas habilidades de supervivencia excepcionales. La botella de agua ha caído a la mitad en 1 hora de trayecto, quedan 13. Y aparentemente nos han dicho que no hay donde comprar aquí, que no, aparentemente no se puede comprar comida ni bebida en este tren. Y luego, así como anécdota interesante, había un chico que venía con sus amigos al tren y se ha montado solo porque nos ha dicho que Rusia acaba de bombardear territorio OTAN, que yo me he quedado de hielo, pero lo hemos mirado y es verdad que ha sido en la frontera con Rumanía, justo al otro lado del Danubio, en esa zona que hay entre Ucrania y Rumanía, pero no ha sido territorio OTAN técnicamente. Y aparte hemos visto que ha sido como una cosa menor, que no ha fallecido nadie afortunadamente. Rodeando los Cárpatos ahora mismo, yendo hacia Moldavia. Vamos a toda velocidad. Que claro, toda velocidad, en este caso, serán unos 60 o 70 km por hora. Ya no despertarán los guardias fronterizos, a ver qué se cuentan. Y hay que hacer un cambio de vía, porque Moldavia sigue usando las vías, el ancho de vía del Imperio Ruso. Y por lo visto va a ser un espectáculo cambiando aquí la altura del tren y todas las 5 de la mañana. Así que estaremos ahí para verlo. Buenas noches. Bueno, acabamos de pasar Iași y estamos pasando ahora por el río Prut por encima y ya estamos entrando en Moldavia. Ya nos están despertando a todos. A ver, la frontera, ¿qué tal? Como hemos comentado, cuando se cruza la frontera, el ancho de vía cambia y se cambia el ancho de vía que puso el Imperio Ruso en el siglo XIX. Y que una de las funciones era pues que no se le pudiera invadir, ¿no? Tan rápido atacar. Y ahí tenemos, no sé si lo escucháis, estamos sufriendo el cambio, son las 4 de la mañana, nos han pedido el pasaporte 2 veces ya, salida y entrada, y esto empieza a ser desesperante. Quedan 3 horas para llegar. Mirad cómo elevan el tren, tío, con esas pedazos de máquinas, tío, para cambiar la estructura que va sobre la vía, para cambiar, no sé si el término son ruedas, probablemente no. Pero bueno. Y por supuesto esto hace un ruido maravillosísimo. Bueno, pues ha venido el revisor y me ha metido un meneo que ya quisiera mucha gente. Y me ha dicho Chisinau, Chisinau. Y bueno, parece que estamos llegando. Son las 8 de la mañana. Y bueno, todavía muy verde todo, pero yo creo que en pocos minutos estaremos en la capital moldava. El tío del apartamento ha pasado completamente de responderme a la pregunta de que a qué hora quedábamos y tal. Así que ahora empieza otra aventura, que es encontrar la casa. Bienvenidos a Chisinau. Mira qué buena cara saca uno cuando no pega ojo en toda la noche en un tren soviético. ¡Yuhu! Está chula, ¿no? La estación, ¿no? Muy blanquita.
¿Por dónde se sale? Por aquí. Por aquí. ¡Ole! Bienvenidos a Chisinau. Hoy está lloviendo un poco. Hay un montón de gente vendiendo cosas en la calle, el trolebús típico de toda la vida. Gente vendiendo cosas muy sencillitas. Al llegar a Chisinau, descubrimos que el dueño del alojamiento nos había dejado completamente tirados. Así que hubo que buscar otro de última hora. Voy a llegar media horita antes. En el nuevo alojamiento que encontramos, la señora nos dijo que hasta las 12 de la mañana no tendría la habitación lista para que entrara. Voy a ver si media horita antes puedo entrar. Здравствуйте. Комната готова. Я знаю это рано. Сейчас, No. 5 минут я приду, идите присядьте. Я иду. Только 5 минут? Да, я иду. Ok, я подожду здесь. Сядьте там в кресло. Spasibo большое. Pues perfecto. Me ha dicho que me sienta aquí en el sillón. Es que estoy reventado, tío, no puedo más. Так, сейчас я вам дам ключ. Bagage. Багаж. Простите, мы приехали сегодня утром на поезде. Очень громко. Мы очень устали. Хотите спать? Да. Хорошо, идем. Чуть-чуть. Окей. Отлично. О. Если что, закроете окно и поставите кондиционер. Лучше кондиционер сейчас, да. Надо закрыть. Ага. Окей. Спасибо большое. Ладно. Денежку 500 лей. Bueno, pues la habitación está mucho mejor de lo que esperaba. Porque la realidad es que veníamos a otro sitio y el tío no ha aparecido. O sea, he tenido que buscar otro para por la mañana. No había visto ni siquiera la habitación, le he dicho que me quedaba aquí a dormir. Y la verdad es que está muy limpio, muy guay. Mira qué baño, tío. Va a salir... ¿Cuánto sale esto? Son 500 lei moldavos. Pongo el cambio luego que no me sale ahora, estoy reventado. Voy a dormirme un poquito. Nos vemos luego. Bueno, con los ciclos de sueño más alterados que un prisionero de Guantánamo, ya estamos en marcha. Y bueno, en este viaje vamos a hablar mucho de geopolítica, porque Moldavia me parece un país súper interesante a nivel geopolítico. Hay muchas cosas de las que hablar, sobre todo con la actualidad y con la guerra de Ucrania. Y luego a nivel histórico también hay que entender un poco por qué este país habla rumano, por ejemplo, y también hay tanta población rusófona, por qué las elecciones ha ganado Mayra Sandu, por ejemplo, y por qué eso está creando tensiones con Rusia. Todo eso es bastante interesante, lo vamos a ir hablando. Y bueno, para ser la capital la verdad es que es súper tranquila. Estamos en un parque ahora al lado del centro y se está súper bien. Y luego, estando incluso en las avenidas principales y tal, apenas hay bullicio, tráfico, o sea, hay gente en la calle, pero no sientes que estés en una capital. Bueno, para empezar un poco a comprender la historia de Moldavia, podríamos remontarnos mucho tiempo atrás, pero yo voy a empezar concretamente cuando existía el Principado de Moldavia, que era un estado vasallo del Imperio Otomano y que lindaba con el Imperio Ruso. El Principado de Moldavia incluía lo que es actualmente Moldavia, pero también otros territorios que os voy a poner en el mapa porque es un poco complicado de explicar. Básicamente los turcos y los rusos lucharon muchísimas veces y finalmente los rusos pasaron desde el río Dniester, que era donde controlaban, por tanto recordemos que Transnistria está al otro lado, pasaron hasta el río Prut, que es la actual frontera de Rumanía y Moldavia. El Principado de Moldavia finalmente cae y es dividido en dos. La mitad se junta con Valaquia y formaría el reino de Rumanía, y la otra mitad sería renombrada por los rusos como Besarabia. Besarabia incluiría una parte del Oblast de Odessa. Esto es bastante importante entenderlo porque el concepto moldavo-rumano es un poco discutible. Hay gente que lo ve claramente como algo diferente y hay gente que dice que esencialmente son el mismo pueblo. Pero bueno, sin todavía entrar en ese tema, todo lo que es la actual Moldavia y la zona de la Moldavia rumana estaba poblada por gente que hablaba rumano. Al otro lado del Dniester también había algunas personas que hablaban rumano, pero también estaban mezcladas con eslavos del este, al otro lado del río Dniester. Por tanto, aquí vemos un principio ya de división en el que la gente que habla rumano, digamos, queda dividida. Una parte queda dentro del Imperio Ruso, que sería Besarabia, y otra parte ya queda dentro del Reino de Rumanía. Posteriormente, cuando el Imperio Ruso colapsa, el Reino de Rumanía se vuelve a hacer con esta parte.
otra vez de nuevo hasta el río Dniester. Los soviéticos declaran posteriormente una república socialista autónoma dentro de Ucrania, que es un poco complicado de explicar, pero básicamente lo que buscaba era transmitir a los que vivían al otro lado del río Dniester que bajo ellos, bajo el control soviético, tendrían más libertad y más autonomía. Esa es la idea que intentan transmitir con esta República Socialista Autónoma de Moldavia, que ahora pondré el nombre correcto. ¿Qué ocurre entonces? Pues los nazis y los soviéticos se ponen de acuerdo para repartirse Europa del Este. Es un pacto en el que los rusos piden hacerse cargo otra vez de esta Besarabia, que al final, finalmente por las presiones nazis y soviéticas, es cedida de nuevo por el Reino de Rumanía a los soviéticos. Y es que los rusos históricamente, sea el Imperio Ruso, soviéticos, etcétera, son muy conscientes de esa llanura que viene de Europa y que les puede amenazar. Por eso siempre les ha interesado tener zonas tapón, zonas buffer, en la que evitar que una invasión alcance directamente el corazón de Rusia. En el caso de la Unión Soviética, pues tenían la República Socialista de Ucrania, tenían la de Moldavia, etcétera. Asia Central pues tienen los famosos estanes, etcétera. O en el caso de entre China y Rusia, pues siempre han tenido Mongolia durante la época soviética, por ejemplo, como un estado, digamos, tutelado por ellos también, ¿no? En el nuevo reparto que hace la Unión Soviética, le quita esa porción de lo que ahora pertenece a Ucrania, a los Oblast de Odessa, que era su salida al mar, porque estaba poblada menos por moldavos, rumanos, sino un poco más por turcos, por ucranianos, etcétera, aunque también hay moldavos, también hay búlgaros de Besarabia, etcétera. Y la zona de Bucovina se reparte entre Rumanía y lo que es actualmente Ucrania también. Entonces, es en este momento cuando Moldavia, la República Socialista de Moldavia, tendría las mismas fronteras que tiene ahora, porque Transnistria, en este caso, se le da a la República de Moldavia, a la República Socialista. Pasa a ser parte del todo. Durante la Unión Soviética, Transnistria pasa a ser una parte muy industrializada del país, la más, suponiendo casi el 50% del PIB. Mencionar también que dentro de la República Socialista de Moldavia, en el sur, había una concentración de lo que son el pueblo gagauzo, que es un pueblo túrquico, son de origen turco, hablan un idioma muy parecido al turco, pero son cristianos ortodoxos, y es una cosa muy curiosa, y de hecho vamos a ir a recorrer esa zona. Y esto será importante cuando colapse la Unión Soviética también. Bajo control soviético hay una aparente normalidad, una aparente paz, pero cuando se van llegando los años 80 empiezan a saltar ciertas costuras. Por ejemplo, los soviéticos imponen que el rumano pase a llamarse moldavo, que esto es importante, y que se escriba con alfabeto cirílico. También imponen el ruso como idioma oficial y empiezan a poner en puestos de la administración a personas rusas. También se produce mucha migración de gente étnicamente rusa dentro de lo que es actualmente la República Socialista de Moldavia, que no estaban antes. Cuando se ve que la Unión Soviética va a colapsar, pues los moldavos vuelven a pedir que su alfabeto se escriba con alfabeto occidental y no el cirílico, y cuando finalmente colapsa la Unión Soviética, Moldavia declara su independencia, y aquí se produce un tema muy importante, y es que mucha de la gente que vive en Transnistria teme que Moldavia pida reunificarse con Rumanía. Como habéis visto, históricamente había estado varias veces, habían estado juntos, y es entonces cuando declaran su independencia y se produce una guerra civil en la que los rusos apoyan a las personas que están en Transnistria. Finalmente, las tropas rusas que ya estaban posicionadas allí consiguen defender la zona y se produce un statu quo que llega hasta el día de hoy. Y es que de facto funcionan como un país diferente, tienen su propia moneda, instituciones, etcétera, pero en el planeta prácticamente no los reconoce nadie como un país independiente, ni siquiera los propios rusos, quienes buscan, igual que ocurría con las zonas del Donbass dentro de Ucrania, tener zonas prorrusas dentro de países que potencialmente podrían alejarse de su órbita para influir en su política. Entonces, tras la guerra civil, se teme que la zona de Gagaucia, de ese sur túrquico, declare también su independencia, porque son unas zonas mucho más prorrusas que el resto, que son más prorrumanas, ¿no? Digamos, Transnistria y Gagaucia son las zonas más prorrusas. Entonces se les promete a los gagauzos y se les da una autonomía muy alta a cambio de que no se vayan, de que sigan constituyéndose como parte de Moldavia. Lo que ocurre es que los gagauzos ponen como condición que si alguna vez se quisiera Moldavia reunir con Rumanía en el mismo país, ellos tendrían derecho a la autodeterminación. Y os aseguro que ahora mismo votarían un 99% de irse. Entonces, digamos que es una situación muy curiosa, porque hay una parte del pueblo moldavo que quiere reunificarse con Rumanía, una parte importante. La primera ministra actual ha dejado caer eso. De hecho, ha vuelto a renombrar el idioma como rumano, porque la verdad es que lo de ponerle el idioma moldavo era un tema más político, era más para que los rusos crean que era un sentimiento nacionalista aquí,
para separarlos de los rumanos, para que no se sintieran parte del mismo pueblo y rebajar las tensiones nacionalistas. Bueno, como podéis ver, si se reunificasen Moldavia y Rumanía, como quiere mucha gente de Moldavia, ahora hablaremos de cifras, los gagauzos se irían y Transnistria, por supuesto, no querría en ningún caso, aunque ahora mismo ya funcionan de forma independiente. Eso crea un problema muy grande. Además, Rumanía establece en su constitución que no habrá zonas con una autonomía especial. Esta norma la tienen puesta por el tema de los húngaros que viven en el centro del país. La Constitución de Rumanía establece que no habría zonas de autonomía especial. Por tanto, los gagauzos no podrían vivir en la misma situación en la que están ahora, porque los rumanos, si se reunificasen, dirían: aquí no hay regiones con una autonomía especial. Por tanto, los gagauzos no aceptarían en ningún caso reunificarse con los rumanos. Y los transnistrios, como veis, pues ya viven aparte, ¿no? Completamente. Luego, otro tema de reunificación interesante, que Moldavia es mucho más pobre. Bueno, es el país más pobre de Europa. Y Rumanía está en una renta muy por debajo también de la media europea. Entonces Rumanía, si aceptase una reunificación, tendría que hacerse cargo del desarrollo de Moldavia. Es un país que ya de por sí tiene muchos problemas económicos, tendría que invertir mucho en este hermano, ¿no?, al que volver a unificar. Por tanto, aunque suene un poco bonito lo de volver a juntar pueblos que han sido hermanos y tal, a nivel económico no suena tan interesante para los rumanos como puede parecer. Volver a unificarse y tener que empezar a pagar el desarrollo de esta zona. Hace poco ha habido unas manifestaciones aquí que el gobierno moldavo ha acusado de que Rusia está detrás. En la independencia de Moldavia se establece en su constitución que Moldavia es un estado neutral. Por tanto, a pesar de que Moldavia tiene enormes intereses en acceder a los mercados europeos, al espacio Schengen, o más o menos a la libre circulación, o al menos mejor de la que tienen actualmente, porque es verdad que Rumanía no está en el espacio Schengen, por tanto ellos tampoco estarían, pero bueno, están en mejores condiciones económicas, de comercio, de inversiones a nivel europeo. En eso están bastante interesados, pero luego el tema de la OTAN sería más complicado porque ellos se declaran un país neutral. Y ahí sí que se habla de que si Moldavia quisiera entrar, podría pasar como en Ucrania, apoyándose en la población prorrusa que hay dentro, que es un poco un escenario parecido al que se pueden hacer ciertos paralelismos. Pero bueno, es importante recalcar que Ucrania, en su declaración de independencia, también se establecía como un país neutral. Y al final, pues bueno, llegan ciertos políticos, no sabemos, probablemente sí, pagados por personas que proceden de ciertas esferas y dicen: pues yo quiero entrar en la OTAN. Y claro, ellos saben el riesgo, ¿no?, de que tú eres un estado buffer, te ha tocado vivir entre Occidente y Oriente, digamos, ¿no? Y ya, bueno, ahí podemos debatir si un país soberano puede hacer lo que quiera, que por supuesto debería, pero también tú tienes que entender, si vives al lado de un imperio que es muy beligerante, como puede ser Rusia o los Estados Unidos, pues las consecuencias que puede traer si tú intentas entrar en este tipo de organización. Y de ahí la tensión que hay aquí, parte de ella. Recordemos que en los años 60, cuando la Unión Soviética despliega en secreto misiles de medio alcance, capacidad nuclear en Cuba, Estados Unidos dice: o me quitáis estos misiles de aquí, o aquí se lía, hablando en plata, ¿no? Y efectivamente Rusia hizo lo mismo, ¿no? Dijo a los ucranianos, ¿no? O sea, si aquí vais a entrar a una organización que va a poner misiles apuntando a mi país y encima que va a hacer frontera con mi base de Sebastopol, etcétera, pues aquí se va a liar. Entonces ahí viene, en el caso de Cuba, pues se echaron para atrás cuando les pillaron con el carrito del helado. Los soviéticos se dieron la vuelta, se lo llevaron todo. Le pusieron de condiciones también a los americanos que quitaban los misiles de Turquía. Y oye, la paz duró bastante más tiempo en el mundo. O luego está la decisión de decir: pues yo soy un país soberano, me llamo Cuba o me llamo Ucrania y voy para adelante y yo voy a dejar esto puesto aquí pues hasta el final de los tiempos, con todas las consecuencias que esto trae. Ya habrá gente que esté de acuerdo con una posición o con otra, porque claro, la gente dice: hombre, yo es que soy un país independiente, yo puedo hacer lo que quiera. Sí, pero si te toca vivir a los Estados Unidos, tú puedes elegir poner misiles y que ellos te digan: bueno, tú ponlos, que yo te voy a arrasar. Se echaron para atrás y hubo unas décadas más de paz. En este caso a los ucranianos les han dicho: no, vosotros sois independientes, dadle para adelante, vosotros podéis entrar en la OTAN, claro, haced lo que queráis. Y Rusia pues las ha invadido y está haciendo todas las fechorías y todas las masacres que ocurren pues en las guerras, que es algo terrible, ¿no? Y bueno, pues hablando de porcentajes, si nos pudiéramos basar en las elecciones, que no, desde luego no es una forma exacta, pero bueno, puede ser orientativa, pues en las últimas elecciones el partido proeuropeo sacó en torno a un 70% de los votos y el partido prorruso pues en torno a un 30%. Bueno, había otro partido prorruso que ha sido ilegalizado, uno pequeñito, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo sería el sentir de la población. Bueno, aquí tenemos al Tito Lenin y nos vamos a cenar a un uzbeco.
Tengo ganas de comerme un plov. Lo de los hostales empieza a ser un poco raro en este país, ¿eh? Ahora dice la tía que igual nos tiene que echar mañana, pero que todavía no nos lo puede decir. O sea, es de coña, colega. El de Tiraspol, que hemos alquilado para el 29, me acaba de escribir que cancela porque está lleno, pero luego te metes en Booking y sigue. Están especulando con algo, no entiendo. Fijaos los solitarios que se quedan en las calles hasta ahora, y son las 8. Había un montón de gente durante el día vendiendo, tal, y llega esta hora y es que no hay nadie. A ver. Mira qué bonito. Здравствуйте. Кухня открыта, чтобы ужинать? Да? ¿Qué prefieren? ¿En plan romántico o ¿Aquí? ¿Sí? Ok. Спасибо большое. Aquí la gente viene en plan privado con las cortinitas. Bueno, hacía mucho que no me comía un plov. Y bueno, este es un poco más pequeñito de los que te ponen por Uzbekistán, pero la esencia es la misma y el aroma de las especias también. Vamos a ver qué hay por ahí delante. Así que va claro. Oye, y luego hemos pedido cerveza local. Спасибо большое. До свидания. Grillos y todo aquí en el centro de Chisinau. Pues estamos al lado de una de las calles más céntricas de Chisinau y mirad la iluminación por la noche. O sea, es bastante escasa, ¿no? El acerado. Este es el rollo que hay pinta. Es verdad que no se respira inseguridad, ¿eh? Esto está bien, no creo que haya ningún problema. Y nada, vamos a intentar reservar mañana en una bodega, que en Moldavia se produce muy buen vino y hay unas bodegas muy famosas. Una de ellas dice la leyenda que Yuri Gagarin estuvo 2 días encerrado abajo y lo tuvieron que sacar a rastras borracho como una cuba, y vamos a intentar ir mañana. Se supone que también hay personas famosas que tienen una buena colección de vinos ahí guardada, de incluso miles de botellas, como es el caso de Vladimir Putin, así que veremos mañana. Nos despedimos. До встречи.